Un nuevo escándalo sacude al mundo del entretenimiento, en este caso muy concreto a la industria de la música. Esta vez vamos a hablar de Alejandro Sanz, quien ha sido acusado el día de hoy por una chica de haber abusado de su confianza o haberla utilizado de alguna manera. Ella ha subido un video, además hay unas evidencias que me gustaría repasar con ustedes y les adelanto ya mi opinión porque esto me parece vergonzoso y lamentable en líneas generales. Además creo que hace un daño muy difícil de reparar a la sociedad. Vamos a repasar en breve el video de esta chica, que si no estoy mal se llama Ivette Playa o Ivette Playa, no sé, porque creo que es de Cataluña. Y bueno, es realmente lamentable. Vamos a ver el video, vamos a ver un montón de cosas y algunas situaciones que se han ido creando en torno a esto. Por supuesto, la chica está recibiendo todo tipo de hate y yo creo que van a entender el por qué. Les voy a pedir una sola cosa y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. El escándalo del día ya lo tenemos disponible y viene de la mano del cantante y compositor español Alejandro Sanz, luego de que una chica, una señora ya de 30 años aproximadamente, habría denunciado en sus redes sociales cómo se sentía utilizada por este hombre que en su momento tenía una edad y ella también tenía una edad. Todo esto lo vamos a analizar, lo vamos a ver en breve, pero antes de ver el video me gustaría que viéramos unas imágenes que se han ido conociendo con el paso de las horas y me parece sencillamente espectacular, ¿no? Aquí lo voy a colocar muy rápidamente y vamos a poder entender más o menos por dónde va la cosa, porque repito, todo esto pues tiene un propósito más que interesante. Y aquí vemos las primeras imágenes, muchachos, las primeras imágenes. Bueno, lo cierto es que aquí está básicamente una de las cosas que quería analizar con ustedes. Le voy a bajar un poquito de volumen a esto porque siento que estoy saturando. Y pues básicamente una de las cosas que han salido es esto, mira lo que dice aquí de Ivette Playa el 13 de octubre del año 2018, ¿no? Conversación de cada día en el trabajo. Oye, ¿y tú por qué estás aquí trabajando? Pues mira, el año que viene quiero hacerme la gira casi entera de Alejandro Sanz. Ay, a mi madre, tía o vecina del quinto le gusta mucho. Me mira detenidamente y me dice, pero no es muy mayor para ti. Y si continuamos la serie de estos tweets, dice, pues mira, no sé tú, pero yo no voy por la vida diciendo no. Ese por mis huevos no me va a hacer sentir lo inexplicable que es porque es muy mayor. Joder, pues sí, un increíble tío de casi 50 tacos me traspasa el alma y punto. Y eso no se elige. No te jode, cacho, retrasada, Dios, qué rabia de gente. Tenía que soltarlo, feliz sábado. Bueno, no sé, un montón de cosas de tweets que por lo menos estamos viendo. Aquí hay otro que decía dejándome loca porque no formaba parte del mundo fan. Conocía muy pocas personas que compartían mi sentimiento y aún menos que compartían seguidor y mensajes privados. Me hacía muchísima ilusión todo eso, pensar que por 3 segundos Alejandro Sanz había sabido de mi existencia, ¿no? Y si seguimos avanzando, pues dice, yo lo siento mucho todo y no es una disculpa, Alejandro Sanz. Ruido, dicen, lo siento. Yo solo soy capaz de escuchar su alma ahí arriba, tan pura que hasta parece que pueda tocarla. Bueno, aquí seguimos viendo que hay un montón de mensajes. Esto pues no significa absolutamente nada de que bueno, que para condenar a la chica, no, es algo natural, de hecho, que podemos añadir como una persona que bueno, está sencillamente encantada de ser la fan y como ella misma se ha puesto seguramente la fan número 1 de este señor llamado Alejandro Sanz. Y si seguimos avanzando, yo quiero que ya pues en este caso, en este punto en concreto, veamos el video que por cierto les voy a añadir, tiene 15.4 millones de reproducciones en la red social X, antiguamente llamada Twitter. Vamos a reproducir el video porque es que es significativo y vamos a ir reaccionando, muchachos, porque es que me parece de locos, de verdad que exista gente como la tal Ivette esta. Hola, soy Ivette y estoy aquí porque necesito contar mi historia. Me va a tocar seguramente hacerle algo de trabajito allí en postproducción a este audio porque está visiblemente bajito el audio. Pero bueno, en fin, ya vamos a seguir escuchándolo. Por Alejandro Sanz, por la niña que fui, pero sobre todo por la mujer que soy hoy. Todo empezó en 2015 y yo era su fan y él pues me... Cuando acaba de destacar que aquí empecé a preocuparme y dije por la niña que fui, yo dije, wow, este Alejandro Sanz es un degenerado y se metió con una niña de 14, 15 años, yo qué sé, que fue él siendo optimista, ¿no? Porque cuando se refiere a una niña, yo pienso en alguien de 15, 14, 16 años, incluso si me llegas a apurar, ¿no? Y en redes sociales y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandaba mensajes privados, me comentaba mis fotos, incluso publicaba cosas mías en sus redes y el vínculo fue más y quedamos por primera vez en privado cuando yo tenía 18 años. Él tenía 49 en ese momento.
A ver, aquí tiene un punto importante, porque si se detienen a pensar, claramente ella lo afirma. Dos cosas que para mí son significativas. No sé qué hacer con el micro definitivamente. Son significativas ¿en qué sentido? Dos puntos que ella añade y uno de ellos es muy claro. Yo tenía 18 años y él tenía 49 años. Y otra de las cosas que a mí me parece particular, ella misma lo añade también, es que todo fue bajo su consentimiento. Todo lo que ha sucedido, en ningún momento fue algo que él le como quien dice, traspasara lo que es su confianza o algo parecido. Todo fue bajo el absoluto criterio y consentimiento de esta señora que está hablando. Muy llamativo. Para mí ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era. Desde el principio lo sabía. Yo era una niña que con 19 años se puso a trabajar de dependiente para recorrerse toda España. Detrás de él me hice 10 conciertos en un mes y medio. Aquí hay un punto importante, porque mira cómo ella intenta darle gravedad al asunto, que yo sinceramente, viendo todo, porque ya vi este video un par de veces, lo he intentado analizar. Ella dice que yo era una niña de 19 años. ¿Cómo que una niña de 19 años? Una persona que tiene 19 años, bien sea masculino o femenino, ya tiene la capacidad de ir a ejercer, por poner un ejemplo, el derecho al voto. Seguro esta señora es de las mismas personas que se detienen a hacer manifestaciones para aprobar que, por ejemplo, una niña de 16 o 15 años pueda ejercer el tema del aborto. Seguramente es ese tipo de personajes. Y ahora es que el cuento es que es una niña de 19 años. Ya tú no eres una niña. De hecho, en países como Colombia puedes estar muy de acuerdo o no, pero en este país en concreto, después de los 14 años, siempre que sea bajo el consentimiento de la persona, las relaciones íntimas no son un delito. Imagínate tú lo que te estoy diciendo, porque esto va centrado básicamente en un punto concreto en el que ella, un cantante famosísimo, utilizó a una jovencita para en su momento tener un descanso de su pareja, porque hay muchos hombres que le ponen diferentes significados, o para tener una relación fuera de su relación. Pero ella también, entiendo que ella se benefició de Alejandro Sanz en su momento. Adquirió un trabajo que él le dio y que ella misma lo va a mencionar ahora. Estuvo viajando el mundo al lado de un cantante famoso. Tuvo básicamente su romance con su amor platónico, y todo esto que ella añadió a esta coctelera, entendiendo yo que ella sabía que era un hombre casado y que obviamente no iba a dejar a su familia por ti. Es que eso lo debería tener cualquier persona con 2 de IQ, seguramente lo tendría presente. Y él lo sabía. Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión. Con 22 años dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola, porque Alejandro Sanz me contrató para trabajar para él. Y bueno, en esa época, no sé realmente el motivo, pero nos espiaban las conversaciones que manteníamos por privado. Es muy llamativo porque dice: con 22 años dejé mi hogar. Con 14, 13 años, vete a las calles de cualquier ciudad de cualquier país que tenga medianamente problemas económicos y vas a encontrar a niños y niñas saliendo a trabajar, teniendo que dejar su hogar precisamente por esto. Y que salgas tú a decir que con 22 años dejé mi hogar para trabajar con uno de los tipos más famosos del mundo, donde ganaba millonadas, comía en los mejores restaurantes del mundo, es que me parece sencillamente patético. Es de locos, de verdad. Y la verdad es que yo al menos no tengo nada ni tenía nada que esconder. Pero bueno, aún así mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla. No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada, me siento utilizada, me siento humillada, me siento incluso sucia, porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta y íntegra intimidad. Esto pues yo creo definitivamente que es algo que es muy debatible. Creo que es algo que sí se le puede reprochar, ojo, de ser cierto, Alejandro Sanz, porque se ha dicho mucho, y pues esto obviamente ella lo comenta también. Ella no lo aclara, no lo dice, no es sano. Ella no tiene certeza de que Alejandro le haya mostrado a alguien el material que ella claramente dice que es íntimo. Pero eso sí es reprochable, creo que es totalmente reprochable, y si ella quiere ejecutar una denuncia a través de esto y tiene las pruebas para hacerlo, en esa parte va a tener todo mi apoyo. Pero el resto es que me parece sencillamente patético. Y ojo, porque les voy a poner, por si alguien parece alguna feminista, que yo entiendo algunos movimientos feministas, algunos no, les voy a colocar ahorita
una noticia que se mezcló con esta y que va totalmente diferente, pero que ya van a ver lo brutal lo que les voy a decir en breve. Siento que aún intentando justificar, pero os juro que lo he intentado justificar de todas las maneras, sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba y considero moral, incluso humano. Recuerdo... A ver, yo no sé por qué, mira, cuando tú dices que esto ha podido traspasar los valores morales e incluso humanos, lo de la moralidad puedo comprarlo en cierto modo, porque de hecho, bueno, un hombre casado, que pudo haber sido su hija, ese tipo de cosas puedo llegar a pensarlo, pero no es algo que nos vaya a sorprender que un hombre de 49 años vaya a querer estar con una chica de 22 años. No es algo que nos venga a sorprender, pasa todos los días del mundo seguramente con todo tipo de personas que no solamente sean famosas, sino que tengan cierto éxito, y lastimosamente pues las chicas siguen cayendo, algunas de ellas más preparadas que otras. Bueno, eso lo puedo llegar a comprar, pero que se pasa los límites humanos. O sea, esto es como que básicamente este hombre, no sé, te amenazó, te golpeaba o qué, no sé, porque es que es lo que a mí se me viene a la cabeza, y si no tienes pruebas de ello, pues me parece, es que repito, todo lo que dice es patético. Mira lo que va a decir aquí de una entrevista. Una entrevista que dio en marzo de este año decía que se lleva gente por delante y decía que es peligroso. Y si tú que has llegado hasta aquí te preguntas que por qué estoy aquí contando esto, es porque a mí me ha llevado por delante. A mí me da miedo. Él mismo lo reconoce, y, o sea, creo que vive en una realidad paralela que lleva construyéndose desde hace muchísimos años. Y creo que se siente que está por encima del bien y el mal. Eso es tremendamente peligroso, porque creo que en el fondo lo está. Todo el mundo se lo conoce y nadie es capaz de plantarle cara. Y eso es aún más peligroso. Pero yo, pues, conmigo no se firmó ningún papelito, y en parte siento la responsabilidad moral porque puedo y porque creo que soy de las pocas que puedo hacerlo, de plantarme aquí y demostrar que tarde o temprano la verdad sale a la luz. Que ya está bien y que conmigo se ha equivocado. Conmigo se ha equivocado hasta el final. Ya no soy esa niña que está dispuesta a todo para estar más cerca de él. La Ivette de hoy sabe lo que es un vínculo sano, proporcional y recíproco. Mira que ella misma incluso acaba echándose la culpa, porque dice: la Ivette de hoy sabe lo que es un vínculo sano, recibe no sé qué, o sea, toda esta chorrada que está contando, pero me parece patético, porque básicamente yo no sé si Alejandro Sanz, y si lo es, haznoslo saber y seguramente tomaremos las cosas diferentes. Te obligó a que fuera su amante, y repito, siendo mayor de edad, teniendo capacidad para votar, teniendo capacidad para salirte de tu hogar porque ya eras mayor de edad, y pues obviamente se te debe juzgar como un adulto. Es que de verdad, mira, yo no le encuentro ningún sentido a estas declaraciones. ¿Que te sientes utilizada? Probablemente. A lo mejor este hombre no te dijo que era casado o a lo mejor te prometió que dejaría a su familia por ti. Tal vez ahí está el error, no me consta, pero de que abusado moral, psicológico, o sea, de verdad, y que haya este tipo de personas que después de que Alejandro Sanz disfrutó el momento con ella, decidió darle fin a esta relación, por llamarlo de alguna manera, y que venga esta mujer 10 años después a decir que se siente amenazada porque Alejandro Sanz dijo que se llevaba no sé quién por delante. Es que de verdad me parece realmente patético. Alejandro Sanz vería este video y yo, pero esta ¿quién es? De todas las mujeres que habrá pasado por la cama del señor Alejandro Sanz, ¿esta quién es? O sea, es que me parece realmente de locos. Y reconoce cuando alguien hace las cosas con el corazón, y cuando alguien se siente tan vacío por dentro que solo se siente bien utilizando el corazón de los demás. ¿Y ahora qué? Y ahora la verdad. Que ahora yo. Mira, es tan loco este caso que la mayoría de la gente, muchachos, que están hablando sobre esto, pues básicamente no tenía, está para criticar esto, porque es que no se entiende en lo absoluto a dónde quería llegar esta chica con todo esto. La verdad, yo a día de hoy sigo sin entenderlo. Me imagino que en algún momento, si sale algo más grave porque de verdad no me parece nada ni sorprendente, nada del otro mundo. Me parece algo que pasa con tanta frecuencia que ya deberíamos estar acostumbrados. Y repito, si tú me dices a mí que esto te pasa con 14, 15 años, gravísimo, sí, todo el peso de la ley, pero con 19 años, que ella misma lo dice, que después su primer vínculo básicamente empieza como con 22 años. O sea, de verdad, me parece de lo más patético que he visto. De hecho, mira, muy pocas opiniones he encontrado como estas, pero bueno, sí hay algunas
en la que dice Alejandro Sanz haciéndole grooming a una fan de 18 años y quedando con ella hasta llevándola a trabajar con él para poder follársela, y cuando se ha cansado de ella la ha dejado tirada, y sabiendo que todo el rato su equipo ha leído absolutamente todo lo que ella le enviaba. Aquí es llamativo esto porque igual que le está haciendo grooming, ¿cómo que grooming? Ya van a ver el tal grooming esto que esta gente se está refiriendo, porque yo básicamente lo que estoy viendo es que está comentándole fotos y algo nada fuera de lo normal. De hecho, aquí están las fotografías que han ido sacando y vamos a ir repasando cada una de ellas. Aquí le comento un corazón y un muñequito ninja. Ella le comenta algo de playa. Mucho flow le comenta a Alejandro aquí. Un corazoncito, un corazón con un sombrero y música. Le comenta algo aquí sobre su cumpleaños. Estaba cumpliendo, creo que no sé cuántos años estaba cumpliendo. Y bueno, feliz cumpleaños. Eres un regalo para la vida de todos. O sea, nada fuera de lo normal. Ya te traigo 20 añazos, que no sé qué. O sea, mira, felicidades, canijita. Un besazo gigante. Aquí en esta fotografía, bueno, también le comenta algo, que unos emojis, y dice: nos mataste. Aquí aparece otra imagen de ella porque como que se dedicaba al ballet. Yo no tengo ni idea de qué se dedicaba. Y dice: ese cuadro se llama Como tú. Y bueno, aquí aparece otra como que estaba recibiendo algún tipo de premio, de graduación, no tengo ni idea. Y dice: jamás te soltaré. No, mentira, esta es una firma este es el mismo Alejandro Sanz que está ahí. Claro, no me había fijado que estaba como firmando autógrafos ahí. Y dice: jamás te soltaré, porque ella le comentó: no me sueltes nunca, ya no me imagino una vida sin caminar de tu mano, no te soltaré. Le comenta este hombre: tú eres una super mujer, un besazo. Le coloca aquí: te estimo. O sea, fíjense que básicamente no hay nada fuera del otro mundo. Es que de verdad, si esta gente está intentando reventar a Alejandro Sanz con estos comentarios tan normales, o sea, sí, claro, el hombre estaba buscando algo, eso se sabe, ¿no? Pero también ella tiene que tener la capacidad para entender este tipo de cosas, porque repito, no tenías 14 años, de verdad, tenías 19, 21, 20, 22, esa edad en la que ya uno más o menos sabe distinguir entre el bien y el mal, por llamarlo de alguna manera. Y es muy llamativo porque en el mismo día en el que Alejandro Sanz están intentando quemarlo por tener relaciones íntimas con una groupie de tan solo 22 años, también sale una información en la que se ve un futbolista de 17 años saliendo con una señora o una influencer de 30 años, ¿no? Y aquí está, pues este es Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, quien, bueno, le han pillado por ahí con una influencer de 30 años. Adivinen a qué caso se le está dando relevancia y a qué no. Porque uno sí es menor de edad, pero como es un hombre, la cosa cambia bastante, ¿no? Y para finalizar les voy a decir una cosa, de verdad. El daño que le hace este tipo de cosas a la lucha que han llevado mujeres que de verdad han sufrido este tipo de cosas, a niñas que realmente han sufrido este tipo de cosas, pero de verdad es irreparable, de verdad. Por eso hay tanta gente loca en el mundo, porque ven este tipo de cosas y se quieren pegar de cualquier situación. Obviamente esta mujer está ofendida, comparto su ofensa, su dolor, pero que venga a intentar vendernos este cuento es que definitivamente no va para el baile, ¿no? Espero que hayan disfrutado de este video, que me lo hagan saber en los comentarios qué les parece esta nueva locura que ahora está en redes sociales, que por cualquier cosita pasa a ser algo hasta natural que hemos visto millones de veces, quieren quemar a un artista. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, 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 chao.